El doctor Rafael Lucas Rodríguez Caballero fue un ser humano que dejó una huella muy sólida en todas las personas que lo conocieron. Sobre Rafael Lucas hay mucho que decir porque yo creo que él fue un hombre extraordinario. Todo lo que hacía, lo hacía muy bien. Yo conocí a Rafael Lucas precisamente como liceísta. Él fue mi profesor de ciencias cuando yo entré al Liceo de Costa Rica. Y hicimos cierto grado de amistad, pero por supuesto en ese momento había una buena diferencia de edad. Y sin embargo recuerdo sus dibujos especialmente, que los hacía en la pizarra. Hijo de una destacada educadora, decidió también ser un maestro en el Liceo de Costa Rica antes de ingresar a la universidad. A la vez completaba sus ingresos con el diseño artístico de joyas y otros trabajos para el artista Luis Ferón, quien esculpiera este busto suyo. Las plantas y animales de la flora y la fauna de Costa Rica fueron diseñadas por el científico Rodríguez Caballero. En 1945, al terminar sus estudios en la Facultad de Ciencias, viajó con una beca a la Universidad de California en Berkeley. Allí estudió sistemática de plantas y trabajó como asistente. En realidad, ese periodo de 7 años en California, yo no lo viví directamente porque, bueno, entonces no nos conocíamos. Hay una correspondencia muy amplia que se cruzó entre él y su mamá. Y esa correspondencia aporta mucha información que refleja los éxitos y los disfrutes de él, por la riqueza de experiencias que llevaban a la búsqueda de las vivencias que él experimentaba, no solamente en el campo de la ciencia, sino en el aspecto, en el más amplio sentido cultural. Rodríguez se incorporó a la Universidad de Costa Rica como el primer profesor de tiempo completo en 1953 y trabajó ahí cerca de 3 décadas. Fue el académico visionario que trazó la ruta para la consolidación de la carrera de biología que ha formado tantos destacados científicos y profesionales. Don Rafael Lucas fue el primer botánico que vino con un doctorado a nuestro país. Fue la persona que organizó la creación del Departamento de Biología, que posteriormente se transformó en Escuela de Biología. Y bueno, el reconocimiento a eso es tal que el nombre del edificio le fue dedicado a don Rafa, el edificio de la Escuela de Biología. Y yo lo conocí mucho más de cerca, porque Rodrigo Facio nos llamó un día en el año 56 para decirnos, miren, necesitamos construir un edificio de biología y un edificio de microbiología. Yo quisiera que ustedes fueran a visitar universidades en los Estados Unidos y fuera un ingeniero con ustedes. Y que ustedes vieran los laboratorios y las aulas y las facilidades que tiene un edificio para que ustedes puedan decirle al ingeniero cómo se puede adaptar eso. Rafael Lucas emprendió su más ambicioso proyecto en 1966, la publicación de Orquídeas del Istmo Centroamericano. Este manuscrito quedó inconcluso. Para este proyecto, don Rafa hizo más de 1000 ilustraciones, bellas acuarelas. En la Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica se encuentra una pequeña muestra. Según el biólogo Jorge Warner, una de las razones por las cuales el doctor Rodríguez no publicó finalmente su trabajo sobre orquídeas se debió a que el material para hacer comparaciones está en Estados Unidos y Europa. Lo que creo es que don Rafael Lucas, al igual que doña Dora Emilia, la primera directora del Jardín Botánico Lancaster, y muchos otros científicos de nuestro país y sobre todo de la parte del neotrópico, habían encontrado un impedimento para hacer taxonomía, hacer sistemática, que era la posibilidad de comparar con las fuentes originales de la información.
Su trabajo botánico con las orquídeas, que lo hizo famoso dentro y fuera del país, tuvo otro gran acierto, y fue su misión para que los terrenos propiedad de don Carlos Lancaster se convirtieran en un centro científico que ha tenido un poderoso papel en la tarea de preservar y estudiar las epífitas de Costa Rica. Robert Dressler, científico y profesor estadounidense, recordó con admiración a don Rafa. Y en algún momento había escrito que lo conocí en el año 65. Y en ese caso, bueno, cuando estuve trabajando en Panamá con la Smithsonian, me interesaba mucho las relaciones entre las orquídeas y las abejas. Siempre que venía a Costa Rica pasé un rato en la oficina de don Rafa, hablando, viendo sus proyectos, viendo sus dibujos. Y es interesante ver sus cuadernos, porque tiene comentarios en cualquier idioma, parece. Participó en la creación de la revista de Biología Tropical en 1952 junto a un grupo de académicos. 10 años después incorporó a don Rodrigo Celedón como codirector, quien relata una historia que pocos conocen. Me llamó un día para decirme, Rodrigo, ya no puedo continuar con la revista porque el trabajo es enorme. ¿Qué era lo que pasaba? Que ambos éramos profesores de tiempo completo. Él en biología y yo en microbiología. Yo le dije, Rafael Lucas, ¿por qué no vamos a hablar con el rector? Y le expresamos que no nos va a quedar más remedio que renunciar, irnos, y si hay que cerrar la revista, pues que se cierre. El rector, que era don Carlos Monge, tenía un altísimo concepto de la revista. Y entonces de inmediato, afortunadamente, nos dijo, de ninguna manera, la revista no la cerramos. Y díganme, ¿qué se requiere para que la revista continúe? Se requiere crear una plaza para eso. Don Carlos aceptó. Y esa fue la traída a la revista de Manuel Chavarría. La familia también fue importante en el mundo de don Rafael Lucas. Hasta sacó tiempo para pintar a sus hijos. Nunca hubo una diferencia entre atender un escolar, un colegial, o atender una persona adulta. Y como padre, yo diría que estuvo muy cerca, dio mucho cariño a los hijos. Sí, él fue scout desde la infancia. Y siempre fue algo que destacó en su vida desde pequeño, incluso cuando estuvieron en situaciones difíciles, fue a través del movimiento Scout donde él a veces encontró el apoyo que necesitaba y luego tuvo un gran interés por participar activamente, por desarrollarlo. De este polifacético personaje de la segunda mitad del siglo XX hay tanto que decir. Sin embargo, no podríamos dejar de compartir con ustedes las imágenes de estos juegos de ajedrez, elaborados con bolas de vidrio, huesos de pescado, tornillos y piezas indígenas. Su afán estaba centrado en el quehacer artístico más que en demostrar su afición por el ajedrez. En 1977, el Dr. Rodríguez recibió el Premio Magón, el más alto honor académico del país.